Comenzar este canal de YouTube es sin duda lo mejor que he hecho en mi vida. Y así, en este video, voy a compartir mis 10 mejores consejos sobre cómo puedes comenzar tu propio canal en YouTube. Siempre me hago esta pregunta. Hago la pregunta en Twitter y en Instagram y le pregunto a la gente, ya sabes, ¿cuáles son tus temores sobre comenzar en YouTube y qué quieres saber? Y la queja número 1 es, me preocupa lo que pensarán mis amigos y familiares. He estado dirigiendo un curso llamado la Academia de YouTubers a tiempo parcial, donde tenemos personas que tienen entre 18 y 55 años. Y básicamente todos en ese rango de edad también se preocupan por lo que pensarán sus amigos y familiares. Pero ¿sabes qué? Lo que todos se dan cuenta es que una vez que has subido tu primer video, todo ese miedo desaparece porque te das cuenta de que a nadie le importa si estás subiendo vídeos a YouTube. Podrías pensar que es como el mayor problema en el mundo que, Dios mío, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis primos? ¿Qué van a decir mis amigos en la universidad? Pero a nadie le importa. Todos están tan preocupados por sus propias vidas. Así que el hecho de que estés haciendo YouTube, a nadie le importa, que vayas a iniciar un canal de YouTube hablando de lo que sea. A nadie le importa y solo necesitamos meternos eso en la cabeza. Y este es un miedo tan común y todos lo tenemos. Y es lo primero que tienes que superar. Básicamente, a nadie le importa. Deja de engañarte a ti mismo pensando que la gente está pensando en ti, porque todos están preocupados por sí mismos. Están preocupados por cómo se ven ante otras personas. Hay una cosa en psicología llamada efecto de foco, que es que nosotros, todos caminamos por la vida pensando que hay un foco entrenado en nosotros y simplemente sin darnos cuenta. Todos los demás están absortos en su propia vida. Y solo somos los héroes de nuestra propia historia. Y estamos apoyando al elenco en la historia de todos los demás. Si es que están pensando en nosotros, en absoluto. Así que comienza tu canal de YouTube. No te preocupes por lo que la gente pensará. El 99% del miedo está en justo antes de publicar tu primer video. Pero como te lo prometo, en cuanto llegues a publicar en ese video, el 99% del miedo desaparecerá y dejarás de preocuparte por lo que la gente piense. Luego, en el punto número 9, tenemos que los equipos tecnológicos realmente no importan en la salida. A la larga, pero en la marcha de salida, no importa, en absoluto. Cuando comencé mi canal de YouTube, comencé a filmar en mi iPhone. No tenía ningún micrófono conectado. Acostado en la cama me señalé a mí mismo y dije, hola chicos, estoy pensando que voy a comenzar algún tipo de blog. No sabía absolutamente nada sobre edición. Es como, si estás empezando a aprender a escribir, no importa qué bolígrafo estés usando. Mientras estés escribiendo algo, si estás empezando a aprender a dibujar, no importa qué lápiz y qué papel estés usando. Todo eso es distracción. Lo que debe hacer es simplemente recoger cualquier lápiz viejo que escriba, o un bolígrafo que tenga tirado en la casa, cualquier pedazo de papel viejo o papel de desecho y simplemente comenzar. Desde el primer día. Es lo mismo con YouTube. Realmente. Si está viendo esto, tiene un dispositivo que es capaz de grabar video. Tienes tu teléfono. Si quieres comenzar en YouTube, enciende el equipo, no pienses, oh, necesito esperar para actualizar a una cámara elegante antes de que se me permita comenzar en YouTube. Comienza con lo que tengas. Comience con su teléfono y siempre puede actualizarlo más tarde. Y de hecho, por ahí, hay un video donde hablo exactamente sobre cómo comenzar a filmar vídeos con solo su iPhone. Y parece bastante razonable. Si desea actualizar algo, actualice su calidad de audio. En primer lugar, porque las personas se sentarán a verlo con una mala calidad de video, pero nadie se sentará a través de una mala calidad de audio. Así que eso es lo primero que hay que actualizar. Y si desea obtener más información sobre exactamente qué equipo actualizar y le gusta una lista de compras de equipos en diferentes niveles, definitivamente debe registrarse en mi curso de YouTuber a tiempo parcial. Curso gratuito de correo electrónico de 7 días, esto es totalmente gratuito. Simplemente ingrese su dirección de correo electrónico. Y luego, todos los días, le enviaré un correo electrónico con un artículo largo que contiene muchos consejos sobre cómo comenzar en YouTube. Y uno de esos, en el curso de 7 días, es exactamente qué equipo necesita actualizar y en qué orden, y le doy diferentes niveles para el equipo en diferentes niveles de presupuesto.
Así que de nuevo, eso estará en la descripción del video. Si quieres comprobarlo de nuevo, es totalmente gratis. Apenas 7 días. De mi parte, donde te doy mis mejores consejos para comenzar en YouTube como principiante. Número 8. Importante, no te preocupes por los números una vez que hayas comenzado en YouTube. Esto sería un error. Todo el mundo hace que te concentres demasiado en el análisis, pero al principio, como si realmente no importara. Lo único que tienes que hacer es seguir produciendo más y más y más vídeos y no preocuparte realmente por el hecho de que nadie los está viendo y que no estás obteniendo muchos suscriptores. Si nos fijamos en las estadísticas, según TubeBuddy, el canal promedio con 1000 a 10.000 suscriptores ha hecho 152 vídeos. Entonces, hasta que no hayas hecho 152 vídeos, no tienes derecho a quejarte de que no estás creciendo en YouTube. Primero tienes que hacer 152 vídeos. Y luego podemos pensar en cómo ajustar sus perspectivas de crecimiento en YouTube. Para mí, me tomó 52 vídeos y 6 meses llegar a 1000 suscriptores. Yo estaba haciendo 2 vídeos a la semana, 6 meses seguidos, mientras era estudiante de medicina a tiempo completo en Cambridge. A la par de prepararme para mis exámenes de estudiante de medicina de último año. 2 vídeos a la semana, 6 meses, y luego fue que llegué a 1000 suscriptores. Y así, como mínimo, si ha hecho algo menos de 52 vídeos, entonces no se preocupe por su número de suscriptores. Enviarme un correo electrónico para obtener consejos más adelante, pero no puedo darte ningún consejo hasta que hayas hecho al menos 52 vídeos. Así es como funciona. Muy bien. El punto número 7 es esta idea de apilar la baraja a tu favor. Así que hemos establecido que vas a iniciar tu canal y solo lo vas a hacer y no te importa lo que piense la gente, pero para tener éxito en YouTube, quieres pensar en términos de apilar el mazo, cómo tomas el mazo y cómo lo apilas a tu favor. Ahora, la medida en que debe apilar la baraja depende de cómo esté pensando. Si estás pensando en YouTube puramente como un pasatiempo en el que en realidad no te importan los números y estás pensando, sería bueno ganar dinero con esto más adelante, pero no es mi objetivo principal en este momento, entonces eso es genial. No necesita preocuparse por apilar la baraja a su favor, pero si como muchos estudiantes en nuestra academia de YouTuber a tiempo parcial, está pensando en YouTube más como una oportunidad de negocio. Entonces, cuanto más emprendedora de negocio se dirige al extremo del espectro, tú, entonces quieres pensar en cómo apilar la baraja para tratar de crecer en YouTube o para tratar de conseguir, lograr mis objetivos para YouTube. Ya sabes, de la manera más efectiva posible. Y en general hay 2 formas de apilar la baraja. Puede apilar la baraja en términos de tiempo o puede apilar la baraja en términos de dinero. ¿Cómo se apila la baraja en términos de tiempo? Bueno, implica dedicar tiempo a aprender a mejorar en la cámara, lo que sucede con el tiempo. A medida que haces más y más vídeos, implica dedicar tiempo a mejorar en la edición de vídeos. Una vez más, sucede a medida que se producen más y más vídeos. Tengo un amigo llamado James Johnny que ha crecido de 0 a más de 500.000 suscriptores. Al hacer como 10 o 12 vídeos o algo, porque pasa cientos de horas editando cada uno, para convertirlo en un video perfecto al estilo documental de Netflix. Está apilando la baraja a su favor al pasar grandes cantidades de tiempo, cientos y cientos de horas escribiendo guiones y editando sus vídeos. La otra forma de apilar la baraja a su favor es mediante el uso de dinero. Ahora no vamos a hablar de esto porque este es un punto más avanzado, es invertir en contratar a tu propio equipo, que es ahora lo que he hecho. Y en realidad, mucha gente no se da cuenta de que puedes subcontratar la edición de video a un precio bastante barato desde el principio. Y así, especialmente, si tienes un trabajo donde tú ganas más de $10 por hora, puedes subcontratar fácilmente la edición de video a alguien a quien le estarás pagando menos de 10 por hora, si lo deseas, como una forma de apilar la baraja a tu favor mediante el uso de dinero. Una vez más, ese es un punto un poco avanzado. Hablaremos más sobre eso en mi curso de correo electrónico gratuito de YouTuber a tiempo parcial, o regístrese en la descripción del video si desea comprobarlo. Pero sí, así es como lo pienso. Al igual que no hay una fórmula garantizada para el éxito en YouTube, pero en realidad se trata de apilar la baraja a tu favor de la manera que sea. Dependiendo de cuáles sean tus objetivos para YouTube, ¿eres un aficionado o eres una persona de negocios emprendedora? Estoy en algún lugar en el medio inclinándome, algo así como hacia el lado de los negocios.
Así que hago todo lo que puedo para apilar la baraja a mi favor. Punto número 6. Usa tus ventajas injustas. Ahora tengo una fórmula secreta de 3 partes para el éxito en YouTube y, de hecho, el éxito en cualquier cosa en la vida. Y eso es que el éxito es igual al trabajo multiplicado por ventajas injustas. Ahora trabaja, tienes que poner el trabajo que tienes que poner en el tiempo y el esfuerzo para hacer esto. De lo contrario, ya sabes, no va a ir a ninguna parte. Eres un poco dependiente. Debes tener un poco de suerte, pero lo bueno de la suerte es que cuantos más vídeos publiques, mayores serán las probabilidades de que cualquiera de ellos sea recogido por el algoritmo y comience a volverse viral.